Bienvenidos a Fresh Thinking de Snowde Optiro, una serie de podcasts con el tema del sector mineral, desde geología y mineración, planeamiento. Mi nombre es Jade Souza, yo soy consultora de Data Mine en Snowde Optiro y yo tengo el placer de tener aquí conmigo Graham Lyon. Bienvenido. Muchas gracias, Jade. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. El tema de esta sesión de hoy es pórfiros cupríferos. Hace parte de una serie de sesiones de podcast que trata de distintas commodities. Bueno, Graham, para empezar, yo gustaría que usted hiciera comentarios acerca de la importancia de estos depósitos en el sector mineral global y cuáles son las regiones que nosotros esperamos encontrarlos. Sí, bueno, yo creo que muchos saben que los pórfiros cupríferos son la fuente principal de cobre en el mundo, cobre y molibdeno también, y también viene algo de oro, una importante producción de oro como biproducto. Se forman en ambientes tectónicos de subducción y orogénicos en las cordilleras montañosas que comúnmente lo que vemos los que rodean el Pacífico, el cordón de fuego que rodea el Pacífico, probablemente es la concentración más importante de porfio en el mundo, aunque hay sistemas fuera de eso. Uh-huh. Y bueno, dentro de Chile, donde trabajo yo creo que fueron muy afortunados en que existen los 5 sistemas más grandes del mundo. Y en comparación mundial, yo creo que esos sistemas que incluye los bronces Río Blanco, el Teniente, en la parte sur de Chile, en Escondida, Chuquicamata y Collahuasi en la parte norte, cada uno de esos está en otra liga comparado con los otros yacimientos del mundo. Puede ser en factor de escala bastante más grande de los yacimientos que están en una segunda categoría, pero que siguen siendo gigantes. Ok, y acerca de su experiencia personal. Experiencia, gran parte de mi experiencia he estado trabajando en los porcios y he sido bastante afortunado en ese aspecto de haber trabajado muy, muy cercanamente a todos estos gigantes. El de Collahuasi en el norte de Chile, que hoy es el segundo productor de cobre en el mundo, y para mí probablemente dentro del 1, 2, 3 más grande del mundo, y el otro que también está dentro de esos primeros en términos de endowment mundial en los bronces, en el distrito de los bronces andinas en la parte central de Chile. Excelente, sí, son gigantes, depósitos gigantes. Bueno, acerca ahora tratando de geología y de modelamiento de recursos, ¿cuáles son los principales desafíos encontrados? Bueno, yo creo que en todo parte con el entendimiento geológico, entendiendo los procesos y los controles geológicos. Yo creo que eso es fundamental en todos los pasos que siguen después para la parte de la estimación de recursos o lo que sea. Los porfios en sí son sistemas que se han formado muchas veces sobre algunos millones de años, entonces son sistemas dinámicos que incluyen múltiples fases de intrusión y minimización asociado a esas fases y dentro de esas mismas fases uno encuentra por lo general que las fases más tempranas son más ricas en mineralización. Uh-huh. y mientras tú progreses el tiempo, las fases más tardías son cada vez aportan menos mineralización y las fases finales en muchos casos son completamente estériles. Entonces, en el contexto de
de generar dominios para la estimación de recursos, es muy importante discriminar esas diferentes fases, porque claramente van a tener un comportamiento en leyes bastante distintas entre ellas. Y después, bueno, uno tiene otras cosas que van acompañando la litología, es la alteración. Cada una de estas fases, que pueden ser múltiples, viene con su desarrollo de alteración, donde puedes tener alteración potásica afectando, que viene acompañado de la aminización en las partes centrales, más núcleos, y eso puede estar rodeado por alteración más tardía, fílica, que muchas veces en vez de aportar cobre, quita cobre del sistema. Entonces esos también son controles importantes a tomar en cuenta cuando estás modelando estos tipos de yacimientos. Y finalmente, con el tiempo, el, el depósito va a estar expuesto a la superficie, va a estar expuesto a acciones de aguas meteóricas que pueden conllevar a un proceso supérgeno de lixiación y enriquecimiento de cobre en un nivel más profundo. Y eso ha sido bastante importante en los yacimientos en Chile, en donde, bueno, eh, en- han habido, por ejemplo, por gran parte de la calidad de depósitos escondida es justamente por este cobre enriquecido. Y bueno, eso también es muy importante entender el proceso de enriquecimiento, como también los límites entre las distintas unidades. En sí, el aporte del enriquecimiento puede aumentar las leyes en tal vez son 2 a 3 veces lo que es el hipógeno original que hay en la roca, así que puede ser bien escondida, sí, bastante más que eso. Y bueno, hay cosas que te pueden ayudar a definir bien esos límites. Mucha gente usa el método analítico secuencial, que es un método donde em, em, son distintos ataques enfocados a disolver diferentes minerales en la muestra, y de esa forma tú te puedes separar en zonas que están oxidadas o zonas que están con sulfos secundarios, enriquecimiento secundario, que sería principalmente la calcosina, de los sulfos que son más bien hipógenos primarios, como es la calcopirita. Y, y bueno, esos métodos te ayudan objetivamente a separar bien los dominios de minimización. Excelente. Entonces, claro, al final tú tienes varios em, varias capas de litología, alteración, minimización. Cada uno puede tener sus controles y uno después tiene que buscar las combinaciones de esos controles para buscar sus dominios para la estimación. Excelente, sí, tener en cuenta entonces todas esas variables que van a ayudar en esta definición de dominios. Bueno, cambiando ahora en el proceso, ahora tratando de geometalurgia, ¿cuáles son las distintas alternativas de procesamiento del mineral? Bueno, sí, buena pregunta eso. Que justamente depende mucho de la administración que haya, entonces pueden haber distintas alternativas de procesamiento. En caso que existen zonas oxidadas, que también puede venir de parte del proceso supergeno, entonces esos tipos de minerales son bastante simples de procesar usando un método de lixiación en pilas tradicional. Em,
desafortunadamente, como son más superficiales, muchos de los óxidos hoy en día ya han sido explotados. Igual que el enriquecimiento secundario, yo creo que gran aporte de la fiebre de cobre en los 80 y 90 fue explotando zonas de enriquecimiento secundario, por lo menos aquí en Chile. Bueno, y los sulfos secundarios se pueden procesar también por lixiación con la ayuda de bacterias. Han habido por lo menos una operación grande en Chile que fue Quebrada Blanca, que usó por varios años en forma exitosa la lixiación bacteriana. Y por último, lo que es más común, yo creo, en gran parte los pórfidos hoy día están trabajando con un proceso convencional de molienda y flotación, y eso enfocado básicamente a los sulfuros, hoy día los hipógenos. Okay. Y bueno, eso también pueden haber desafíos en generar un concentrado donde algunos yacimientos pueden tener altos contenidos arsénicos. El arsénico es algo que proviene de fases más tardías y a veces está en minerales de cobre arsénico confinados a estructuras. Y ese arsénico es difícil que no rebote el concentrado porque son minerales de cobre y puede conllevar a ciertas penalidades con las fundiciones que uno debería tratar de evitar. Y el peor caso, si los niveles son demasiado altos y los concentrados tienen mucho arsénico, simplemente no van a poder buscar no van a tener un producto que se pueda vender. Entonces, y hay minas que tratan con niveles de arsénico hoy día, minas grandes, y eso en el área de la producción tiene que tener bastante cuidado de hacer un buen blending o poder identificar bien las áreas para evitar esos problemas con la fundición. Y bueno, el arsénico también, el tema modelamiento puede ser complicado, como son estructuras angostas. Hay que, hay que, hay que confinarlos bien para evitar que no derrame de cierta forma arsénico por todos los cuerpos, que no te va a dar un modelo muy bueno en el sentido de ser predictivo. Y también tienes que tener cuidado de no confinarlos demasiado, Sí. porque eso también te puede generar un sesgo, un bias volumétrico que te lleva a subestimar el problema y de ahí, bueno, ahí los problemas te van a llegar más tarde. Bueno, yo tengo una última pregunta que se acerca más sobre su opinión. ¿Tú crees que los pórfidos cupríferos van a cumplir los niveles de demanda actuales del sector minero en el escenario que vivimos? Bueno, yo creo que es la pregunta que todos estamos haciendo justo con el tema de la importancia de lo que llaman los elementos estratégicos hoy en día, enfocados al futuro más limpio, el cobre. Eh, Hay una predicción que la demanda del cobre va a ir creciendo. Entonces, claro, hay cierta preocupación por eso y por otro lado, en la ecuación, los descubrimientos de yacimientos importantes son cada vez menos frecuentes y su reposición es bastante desafiante. Entonces, pero yo soy de la opinión que de cierta forma los yacimientos que existen hoy día siguen teniendo recursos importantes y potencial de crecimiento, que puede ser que son más profundos, son de más baja ley, pero sí, y seguramente la explotación de eso va a ser de un costo mayor,
Em, yo creo que el mercado se va a regular solo con esto de la oferta y la demanda. El aumento de costo va a significar que el cobre a futuro va a seguir su escalamiento en precio y de cierta forma eso va a mitigar el, el problema que hay en poder en reemplazar los yacimientos que hay hoy en día. Y yo personalmente hay Escondida y Ponte tu Collahuasi en Chile que tienen reservas que van a durar mucho más de 50 o 100 años y probable, y por lo que yo he visto, mucho más que eso. Sí. Sí, yo pienso lo mismo también, que el futuro del cobre sigue siendo prometedor con esos yacimientos que tenemos de gran escala acá, sobre todo en Latinoamérica. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, por esa Daily. discusión interesante acerca de este tema. Si ustedes gustaron nuestra sesión, no se olviden de suscribir en nuestra sesión de podcast. Estamos disponibles en otras plataformas digitales también, como Spotify, YouTube y otros dispositivos virtuales. Muchas gracias.